dada a hombres que escogió Dios para que se escribieran estas escrituras. Y yo quiero, hermanos, hablando de la palabra, lo que acabamos de declarar, que como esta palabra es inspirada por Dios, hermanos, es útil para nosotros. Y esta palabra dice en Timoteo que nos enseña, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña el camino a andar, nos enseña las verdades de Dios. Esta palabra nos redarguye. Esta palabra, hermanos, causa en nosotros una convicción o redarguir, o nos pone una luz amarilla para que no estemos, hermanos, precavidos de no hacer cosas que no son correctas. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Hermanos, levanten la mano el que le gusta la corrección. De veras, no sean así. Se me da que soy mentira, ¿verdad? Nadie nos gusta la corrección. Hermanos, la palabra de Dios nos corrige. Pero no nos corrige, hermanos, como un Dios severo, un Dios vengativo, un Dios malo. No, hermanos, nos corrige para que nosotros, queridos, le conozcamos a Él. Y como un buen padre, hermanos, corrige a su hijo. No nos permite que vayamos a cruzarnos la calle y nos machuque un carro, nos atropelle, nos atropelle un carro, hermanos. Eso es como nos corrige Dios. Hermanos, Dios nos ama tanto, hablando de la corrección, que Él, hermanos, va a intervenir. Voy a decirlo de esta manera, que si tú y yo queremos irnos al mundo, queremos irnos a pecar otra vez, nos corrige para que no nos vayamos. Sí, Señor. La palabra de Dios nos corrige. Y lo último dice que la palabra de Dios nos instruye en justicia. Nos instruye. Oh, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos, queridos, ser instruidos con sus verdades, llenarnos de su conocimiento. Ahora, la palabra de Dios nos hace muchas otras cosas. Aquí simplemente Pablo está hablándole a Timoteo en el contexto donde Timoteo estaba. Timoteo era un joven pastor. Y le está animando: hey, Timoteo, la palabra de Dios sirve para esto. Pero, hermanos, la palabra de Dios hace muchas cosas más. Es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Hermanos, discierne las intenciones del corazón, atraviesa los tuétanos de los huesos. Eso hace la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios fue enviada para sanarnos, para librarnos de toda ruina. Todas estas cosas que estoy diciendo y muchas más, hace la palabra de Dios. Pero una cosa, quiero que estés seguro que no hace. La palabra de Dios nunca te condena. La palabra de Dios nunca te condena. A veces los pastores, los predicadores condenan. La palabra de Dios no. Cuando tú estés recibiendo una condenación de alguien que te está poniendo un legalismo, si no viene de la palabra de Dios, ignóralo. Alguien diga amén por eso. Si no viene de la palabra de Dios, hermanos, tú ignóralo, porque la palabra de Dios no hace muchas cosas buenas, pero no nos condena. ¿Quién nos condena? Satanás nos condena. Ese nos condena, ese nos acusa, ese nos recrimina. La palabra de Dios no. Y hoy el mensaje, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes está en cierta manera relacionado con la clase que tuvimos a la primera hora, hermanos. El título de este mensaje, vamos a estar hablando de que nosotros, queridos, somos sacerdotes de un mejor pacto. Diga eso, hermanos, sacerdotes de un mejor pacto. Eso significa que hubo un pacto, existió un pacto anterior, antiguo pacto, el cual, hermanos, los israelitas, el pueblo de Dios, no pudo cumplir. Por esa razón vino Jesucristo. Ahorita vamos a mirar las escrituras. Por esa razón vino, hermanos, a morir en la cruz y darnos un mejor pacto sobre mejores promesas. Y cuando yo les hablábamos que Dios tenía en plan rescatar al pueblo judío, a los israelitas, para, hermanos, hacer cosas grandes con ellos, para que fueran ejemplos a las naciones, para que ellos demostraran el gran Dios poderoso que Él era, que lo podían manifestar con su testimonio. Pero conocemos nosotros la historia que sucedió con el pueblo de Israel. Ellos no quisieron obedecer el pacto. ¿Sí entendemos todo eso? No, la Biblia, todo el Antiguo Testamento, nosotros lo podemos ver. Y aquí quiero comenzar con esta escritura que está en Éxodo capítulo 19.
hablando de lo que Dios, hermanos, tenía como intención, una intención genuina, verdadera, linda de parte de Dios para su pueblo. Y dice así, comenzando, hermanos, en el capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y 6 en la pantalla. Creo que son dos pantallas, Miguel, para estar ahí atento. Creo que no ocupo todo el versículo en una. Dice así, hermanos: ahora pues, está hablando, hermanos, Dios al pueblo. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ahí está, hermanos, el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Digan amén. Amén. Dios es el Dios del universo, el creador de todas las cosas, que todo lo que existe por su voluntad, hermanos, existe, tiene existencia y subsiste. Versículo 6, aquí está una hermosa promesa: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, dice el Señor. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, ustedes saben que Dios siempre hablaba con Moisés. Moisés era el mensajero, era el portador, era el embajador de Dios para el pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Él era el líder que Dios había escogido. Y Dios, hermanos, está dándoles una hermosísima promesa aquí para el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué aconteció? La desobediencia, escuchen bien, la desobediencia, que viene siendo, hermanos, lo que más nos va a alejar de Dios. La desobediencia, la rebeldía, desobediencia, rebeldía e incredulidad. Estas cosas, hermanos, quedaron impactadas o impregnadas, en el corazón de este pueblo rebelde, que vio tantos prodigios y milagros en la tierra de Egipto, cuando Dios mandó las plagas y les dio a conocer quién era el Dios poderoso, el que los sacó con mano fuerte, hermanos, de esa esclavitud. Que cuando ellos salieron, hermanos, ustedes estudian la palabra, Éxodo, hermanos, ellos salieron con riquezas. Los judíos estaban tan mal, tan decepcionados, hermanos, tan heridos de lo que les había acontecido, porque su primogénito hijo había muerto. Esa fue la última plaga. Que ellos dijeron: ¿saben qué? Sálganse. Faraón les dijo: váyanse, sálganse. Y aquí está, los llenaron de oro, los llenaron de plata. Llévense todo, váyanse de aquí. Hermanos, eso hizo Dios con el pueblo de Israel. Y aquí, queridos, les está dando una hermosa promesa. Ustedes, yo los escogí cuando no era nada. Yo dije: Señor, ¿por qué no escogiste a los mexicanos? A lo mejor nos hubiéramos portado mejor. Es una broma, hermanos, obviamente. O de donde tú eras, ¿verdad? Si eres de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, no sé, Venezuela, Argentina, no sé si Dios lo hubiera escogido. Pero bueno, ustedes que nos están viendo argentinos, Dios les bendiga, gloria a Dios. De Colombia, no, hermanos, Él escogió a Israel. Y Él les está dando una linda promesa. Sin embargo, hermanos, este pueblo en su desobediencia, este pueblo, hermanos, que no quiso caminar con rectitud en su corazón, le falló a Dios y Dios no pudo cumplir el pacto. Él quería cumplirlo, pero ellos tomaron otra decisión. ¿Y qué sucede, hermanos, con esto? Dios, hermanos, quiere rescatar a ese pueblo. Dios quiere usarlo. Dios quiere que sean testimonio. Dios quiere que sean un sacerdocio santo, dice lo que dice la palabra. Amén. Un reino de sacerdotes, gente santa. Ese fue el mensaje de Moisés llevado al pueblo, pero ellos no quisieron. ¿Qué hace Dios en ese punto, hermano? ¿Qué hace Dios? Recordemos, hermanos, hay un hilo de redención. Ustedes lo pueden mirar. Desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, el hilo de redención empezó a caminar. Y miramos todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento. Los profetas enviados por Dios a traer el mensaje de Dios de salvación, el mensaje de Dios de perdón, que si fallaban, hermanos, cuando estaban allí completamente derrotados, clamaban a Dios y Dios venía con su misericordia a ayudarlos. Porque, hermanos, Él todavía deseaba cumplir ese pacto, esta promesa que les estaba haciendo a estos hombres, pero nunca obedecieron. Al punto, hermanos, de que llegó el Mesías. Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, mandó a Jesús.
¿Y qué hacen el pueblo judío, los sacerdotes, los fariseos? Lo crucifican. Claro que todo esto es plan de Dios, claro. Pero hermanos, Dios debería, en ese momento él estaba pensando, yo necesito salvar a la humanidad. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo les amo. Yo quiero que sean reyes, sacerdotes. Yo quiero que sean pueblo santo. Yo quiero que sean gente adquirida, sacerdocio santo. Vamos a llegar a esa escritura de 1 de Pedro 2 en un momento. Hermanos, Dios hace esto con nosotros. Miramos en Gálatas, capítulo 4, hermanos, versículo 4. Miren la bondad de Dios, la misericordia. Miren, hermanos, cómo Dios empieza a demostrar ese amor en una forma bien práctica, en una forma viva. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo es el cumplimiento del tiempo? Cuando Dios lo había determinado. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, que éramos nosotros. A fin, Jesús vino, hermanos, ya miramos la primera clase, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios, hermanos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, como dice ahí, hermanos, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, ya no estamos bajo la esclavitud, ya no estamos en cárcel de opresión. Jesús vino en el tiempo apropiado, en el tiempo puesto por Dios. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, hermanos, nos dio a su Hijo. Porque Él, hermanos, tenía en mente en todo momento hacer a su pueblo un reino de sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido. Todo el tiempo, hermanos, Él nunca cambió su manera de pensar y su manera de actuar para con nosotros. Vino Jesús, murió en la cruz. Conocemos nosotros lo que es su tarea que Jesús realizó. Y entonces, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Jesús estuvo haciendo su ministerio. Jesús estuvo predicando. Jesús estuvo trayendo el mensaje de Dios. Jesús estuvo presentándoles al pueblo lo que es Dios. Y hermanos, Dios escogió a este Hijo para ser el Cordero inmolado, el que iba a ser sacrificado. Porque, hermanos, quería Dios, piensen en la mente de Dios, Él quería un pueblo redimido, Él quería un pueblo escogido, y no había manera de hacerlo. Los animales que ellos sacrificaban, la sangre que presentaban no era suficiente. Tenía que ser, hermanos, una sangre pura, sin pecado. Y allí muere Jesucristo. Jesucristo, cuando estuvo predicando, hermanos, Él dijo, cuando estuvo aquí en la tierra, yo vine a buscar, ¿y a qué, hermanos? A salvar lo que se había perdido. Ahí estamos tú y yo. Amén. Y Hebreos, si ustedes estudian el libro de Hebreos, nos da una extensa explicación. La comparación que hace del antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el nuevo pacto que Jesús nos dio. Y hermanos, tengo buenas noticias para ustedes. Nosotros somos los sacerdotes de este nuevo pacto. En el Antiguo Testamento esto estaba solamente guardado para ciertas personas. En un momento voy a entrar allí. Pero hermanos, ahora todos los creyentes, Dios nos ha hecho, hermanos, sus sacerdotes. Amén. Digan amén. Hermanos, dice en el libro de Hebreos capítulo 7, hablando de este libro, versículo 26, nos dice, hermanos, de esta manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este sacerdote, hermanos, que fue santo, este sacerdote fue inocente, fue sin mancha, fue apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho, hermano, Jesús más sublime que los cielos. Yo no sé si ustedes, hermanos, han tenido oportunidad de estar en lugares, quizás antes de venir a Estados Unidos. En mi caso, yo soy de un pueblito donde muy pequeño, unas cuantas casas, un ranchito le llamamos. Vamos ahí en las noches, pues se ve la luz, ya hay luz eléctrica, ya hay luz en postes, pero te sales así poquito del pueblito y puedes mirar
la hermosura de un cielo estrellado. Incluso está esa vía celeste que ustedes y yo conocemos de colores magníficos. Se puede ver, se puede ver. Aquí lo podemos hacer si vamos a las montañas, etc. Hermanos, nosotros miramos esa grandeza y decimos, mira qué precioso cielo, cuántas estrellas, mira qué Dios tan maravilloso. Decimos eso porque sabemos que Él es el Creador. Jesucristo, hermanos, es más hermoso, es más supremo que toda esa vista que nosotros podemos tener de los cielos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Este es el sacerdote que vino, hermanos, a hacernos a nosotros sacerdotes del Dios Altísimo. Sigue diciendo la pantalla, hermanos, sigue adelante, Miguel. Adelante, dice, porque Dios, hermanos, en el versículo anterior que quitó, dice que no tiene necesidad cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados. En otras palabras, hermanos, Jesús no tenía que santificarse, no tenía que purificarse. ¿De qué se purificaba? Él era santo, Él era puro, no como los sacerdotes terrenales, como aquellos sumos sacerdotes que tienen que ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto, hermanos, Jesús lo hizo una vez para siempre. ¿Y cómo lo hizo, hermanos? Ofreciéndose a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo. Él no tomó ninguna sangre de ningún animal, fue su propia sangre. Por eso en Hebreos 8:6, hermanos, dice claramente, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de este sumo sacerdote Jesús, cuanto es mediador. Aquí es donde queremos entrar, hermanos, en la palabra. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿De qué promesas, hermanos, está hablando aquí el Señor? ¿Cuáles son las promesas, hermanos? Ya combinándolo con la clase que tuvimos temprano, hermanos, nuestro pasado, hermanos, fuimos salvos del pecado, nos justificó. Nuestro presente en este momento, Él nos ayuda intercediendo por nosotros para no tener, hermanos, que el pecado no tenga poder sobre nosotros. Y el futuro va a ser, hermanos, que seremos completamente libres de pecados cuando tengamos cuerpos gloriosos. Y eso lo hizo Jesús, que Él, hermanos, más sublime que los cielos, que no era como un sacerdote terrenal, que Él con su propia sangre se presentó en el lugar santísimo. ¿Qué otras promesas, hermanos, nos da este sumo sacerdote? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Puede leerlo conmigo, hermanos, si lo alcanza a leer o si busca su Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. El pueblo de Israel falló, desobedeció, hermanos, tuvo incredulidad, tuvo rebeldía. Dios, hermanos, nos llama a nosotros, que todas esas cosas Jesús las removió de nuestra vida para hacernos, hermanos, sumos sacerdotes, para darnos preciosas y grandísimas promesas de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y estas son, hermanos, aquí está, somos, hermanos, linaje escogido, somos, hermanos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo privilegio, hermanos, que viene a nuestra vida, escuche bien, todo privilegio que nosotros tenemos siempre va a venir con un grado de responsabilidad. Amén. Todo privilegio que tenemos, hermanos, viene con un grado de responsabilidad. Entre más privilegio es más grande es la responsabilidad. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Amén. Y eso nosotros lo vemos en todos los niveles. En los niveles de liderazgo, en los niveles, hermanos, de una organización, de una empresa. Lo miramos, hermanos, con los oficiales electos, los gobernantes. Ellos, hermanos, llegan a una posición. Es un privilegio tener esa posición, pero eso viene con responsabilidad. Eso ocurre, hermanos, el privilegio, la responsabilidad viene en el hogar, se puede aplicar. Los cónyuges con los hijos. Nosotros miramos el privilegio, responsabilidad en el sistema educacional, en todo lugar, hermanos, los privilegios nos dan responsabilidad. Hermanos, tenemos con el Señor
hermosos privilegios, pero también tenemos, hermanos, nosotros responsabilidad. Digan amén a eso. Y permítanme, hermanos, hablar de esto, porque si ustedes y yo, queridos, nos ponemos a meditar y nos ponemos a pensar, es un inmenso privilegio ser hijo de Dios. Es un inmenso privilegio, queridos, pertenecer a esta línea sacerdotal. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente los levitas eran los que podían ser sacerdotes. Ninguna otra tribu, las otras 11 de ellos no podían salir sacerdotes, solamente los levitas. Y ahora, hermanos, Dios nos ha hecho por Jesús, por medio de Jesús, nos ha hecho de la línea sacerdotal. Lo acabamos de leer en Pedro, lo acabamos de leer con él, hermanos, de que somos, hermanos, real sacerdocio. Real sacerdocio. No nada más sacerdote, real. Realeza, ¿qué significa la realeza? Habla de un rey, habla de un reino. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Habla de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Habla, hermanos, de su reino, que su reino es espiritual, no es un reino físico. Ahí, hermanos, es donde nosotros nos movemos en nuestra realeza y en nuestro sacerdocio. Ahora, hermanos, quiero rápidamente, espero que el tiempo me dé abasto. Quiero, hermanos, en este momento hablarles acerca de estos privilegios, que los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían y los sacerdotes del Nuevo Testamento. Vamos a estar mirando, hermanos. Ahí están 3, creo que son 5. Y hermanos, voy a ir un poco rápido. Espero que puedan tomar sus notas los que están anotando. Hermanos, el sacerdocio nos habla, hermanos, que es un privilegio de los elegidos. Es un privilegio de los elegidos. Ahora, ya les acabo de decir que todos los creyentes somos sacerdotes. No solamente somos reales sacerdotes. Sacerdocio real. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, hermanos, era un privilegio de los levitas. Estos sacerdotes nada más venían de esta tribu. Ahora nosotros, cada creyente, hermanos, tenemos esta línea por medio de Jesucristo. Dice la palabra, hermanos, de esta manera, cuando hablamos de que es un privilegio de los elegidos, miren lo que dice, hermanos: escogidos de antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para mostrar en nosotros las riquezas de su gloria. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros? Somos elegidos, hermanos. Los sacerdotes, hermanos, se limpian de toda clase de pecado, dice el punto número 2, que viene siendo, ¿qué? La purificación. Jesús, hermanos, nos lavó con su sangre. Dice 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que, hermanos, limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. También somos, hermanos, vestidos. Los sacerdotes eran vestidos para, amén, ¿para qué, hermanos? Para dar el servicio sagrado. En otras palabras, hermanos, estos hombres también tenían sus vestiduras. Y ahora, hermanos, Cristo nos ha vestido a nosotros, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otra vez, todos los que han sido bautizados en Cristo, no estoy hablando del bautismo en agua, estoy hablando del bautismo que Él nos dio del Espíritu Santo cuando creímos, cuando aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, fuimos revestidos de Él. Vestidos, hermanos, como escogidos de Dios, nos dice Colosenses, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Esa es la ropa nueva, queridos, que debemos nosotros usar. De paciencia, dice, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, nos dice Colosenses, hermanos, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, esa es nuestra ropa de hoy. Amén. No la ropa física, la ropa espiritual. Amén. Vestidos, como los sacerdotes se vestían con sus túnicas especiales, Jesús nos ha vestido a nosotros. También, hermanos, hemos sido ungidos para el servicio de Dios. Esa era otra de las asignaciones que tenían los sacerdotes y que tenemos nosotros. Porque, queridos,
En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Fuimos ungidos, hermano. El Espíritu Santo es el que unge al creyente. El Espíritu Santo, hermanos, es el que lo capacita, es el que lo prepara para presentar su servicio al Rey de Reyes. Hemos sido ungidos para su servicio. Amén. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otro de los atributos que estos sacerdotes, hermanos, tenían, eran, hermanos, encargados de los sacrificios. Eran los sacerdotes los que llevaban los animales a presentarlos al Señor. Ellos los degollaban, sacaban su sangre, hacían el sacrificio. Hermanos, hoy nosotros no hacemos eso, no traemos animales acá afuera esperándonos para presentárselos a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero hermanos, como sacerdotes, ¿cuáles son los sacrificios que nosotros, hermanos, hacemos? Son diferentes, obviamente, a los del Antiguo Testamento. ¿En qué manera diferentes, hermanos? Dice Dios, hermanos, sacrifícame a mí alabanza. Paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. En Hebreos nos habla, hermanos, de este tipo de sacrificios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es al Señor. Pero habla, hermanos, de nuestros sacrificios al prójimo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios. Sí, hermanos, sacrifica a Dios alabanza. Hermanos, eso es lo que hace el sacerdote. No porque te obligan, no porque te lo piden, no porque te lo imponen legalistamente. No, hermanos, de nuestro corazón. Ya no ofrecemos los animales. Ahora ofrecemos nuestra vida. Ofrecemos nuestro cántico. Ofrecemos nuestro servicio. Son sacrificios de los que se agrada a Dios, queridos. Vivimos en una sociedad. Vivimos en una... Yo le doy gracias a Dios, como mencioné temprano, que estos eventos catastróficos despertaron en el corazón de muchas personas el ir a hacer sacrificios, de servir a los demás. Hermanos, de eso Dios se agrada, gloria a Dios. Y eso quiere que nosotros también, hermanos, hagamos para que Él se glorifique al presentar estos lindos sacrificios, gloria a Dios. Ahora, esta es la parte más importante de la predicación, hermanos, que voy a decirles aquí. Esta es la parte, hermanos, más importante, que el privilegio máximo del sacerdote. ¿Cuál es, hermanos? Que tiene libre acceso a la presencia de Dios. Amén. Todas las demás cosas son buenas, eran necesarias, eran importantes, privilegios y responsabilidades, pero hermanos, Dios mío, es lo que más agrada a Dios. Y sabes, querido, tú y yo tenemos acceso. No hay nada que se interponga, que sea barrera, que sea obstáculo para entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento los sacerdotes cada año, hermanos, cada año entraban a ese lugar. Cada año tenían que santificarse, tenían que purificarse para entrar a donde estaba el arca, el lugar santísimo. Y entraban amarrados de una cuerda. Porque, hermanos, si ese sacerdote no estaba purificado y entraba, ahí mismo caía. Y esa cuerda lo jalaban, le ponían unas campanas en sus pies, en sus tobillos, para que lo oyeran que andaba ya caminando. Cuando las campanas se acababan, se acabó todo. Jalando para afuera. Eso era en el Antiguo Testamento, hermanos. Así es. Ahora no, hermanos. Miren lo que dice Hebreos. Gracias, Señor. Hebreos 10, 19, 22. Así que, hermanos, sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes del nuevo pacto, ustedes les hablo hoy. Así que, hermanos, teniendo libertad, no tenemos, hermanos, que hacer una santificación o purificación física, interna, lavados con su sangre, lavados con el agua limpia de su palabra, para entrar en el lugar santo. Y Él nos invita, hermanos. No estamos diciendo, a ver cuándo será que tengo la oportunidad, cuándo será. No, nos invita, en este momento nos invita. Así que, hermanos, teniendo libertad. Ahorita hablemos de esa libertad, cómo la adquirimos.
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo, hermanos, nos fue posible? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. El camino nuevo y vivo. Queridos, antes de conocer a Cristo, vivíamos en la ignorancia, no sabíamos. Esto es nuevo cuando le conocimos a Cristo. Esto es nuevo cuando Él vino a perdonarnos, hermanos, y ahora tenemos libertad de las cadenas, libertad, hermanos, del pecado, libertad de poder resistir las tentaciones que no nos venzan en el nombre de Jesucristo. Entremos, hermanos, entremos al lugar santísimo. Amén. Un camino nuevo y vivo, hermanos. Este camino no es un camino que fue hecho, que llegó el tiempo, se llenó de pedregales, creció la hierba. No, hermanos, es un camino vivo. Cuando habla de camino vivo, hermanos, habla de la vida de Cristo. La vida de Cristo, la vida eterna, la vida abundante, la vida que Él te ha dado. Ese es el camino que tú y yo caminamos. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, ustedes estudian, ahí por los versículos 9, 10 en adelante, hermanos, hace referencia a los que conocían a Jesús, o servían a Jesús, o aceptaban a Jesús. Estos eran los del camino. Estos eran los del camino. Si ustedes lo estudian, y cuando vean esa palabra camino, la van a mirar con letra mayúscula. Está hablando de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Este camino, hermanos, es nuevo, es un camino vivo para que tú y yo experimentemos la vida que Jesús nos dio por medio de su sangre. Amén. Y Él, hermanos, nos abrió a través del velo. Esto es su sangre. Esto es, hermanos, profundo. Esto es profundo. Amén. Hermanos, el velo se rasgó. Esto es su carne. Amén. Ustedes saben, conocemos la escritura que dice que cuando Jesús expiró, hermanos, el velo del templo se rasgó. ¿Sí? Amén. Hebreos está haciendo referencia, hermanos, que cuando rompieron la carne de Cristo en la crucifixión, esta muerte, hermanos, abrió el camino. Cuando abrió, hermanos, a través del velo, no el velo que estaba en el templo, que estaba en el lugar santísimo, era, hermanos, el velo que no nos permitía entrar a la presencia de Dios. Jesús lo rompió cuando Él fue roto, crucificado, magullado, que, hermanos, sus llagas supuraban, su sangre derramada. Este velo, hermanos, su carne, en esa crucifixión se abrió. Y sigue diciendo este pasaje. Sigue diciendo, hermanos. Sigue de adelante. ¿Es todo? Ahí está. Oh. Ok. Vean anterior, la que estaba anterior. No. Ahí. Y teniendo un gran sumo sacerdote, no sé por qué mis notas no me dan igual que ahí. Permítame un momento, hermanos. Denme su paciencia, por favor. Así que, hermanos, amén. Sí, eso es. Y teniendo, amén, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Ya hablamos suficiente, hermanos, del sacerdocio de Cristo. Acerquémonos, hermanos, con corazón sincero. No puedes llegar a Dios tú, hermano, pretendiendo. No podemos llegar al Señor, hermanos, con un corazón lleno de orgullo, de egoísmo. No podemos, hermanos. Tiene que ser un corazón, hermanos, sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados, la siguiente, los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que lava, hermanos, el alma del hombre? Tener una mentalidad positiva, sacar lo mejor que tienes en tu interior y ser una persona de impacto. Perdóname, pero eso es fracaso. Lo que te lava a ti y a mí el alma, hermanos, es la palabra de Dios. Los sacerdotes se purificaban, se limpiaban para entrar en el lugar santísimo, hermanos. Jesús nos dice, acerquémonos confiadamente, acerquémonos. Pero, hermanos, hagamos el lavamiento, corazones purificados, corazones sinceros, y entremos, hermanos, a la presencia de Dios. Regresemos 2 pantallas más, Miguel, allí. Hermanos,
tenemos libertad para entrar en este lugar. Tenemos libertad, hermanos, por ese camino que Él nos abrió. Acerquémonos con confianza, hermanos. Dice también Hebreos 4:16. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Querido, tú tienes esa autoridad. Tú y yo tenemos esa delegación de Jesús. Hermanos, cuando habla de que Jesús pagó el precio, cuando que se rasgó el templo, miren, hermanos, les expliqué que el sacerdote en el Antiguo Testamento entraba y tenía que estar santificado, purificado, si no moría. Hermanos, el velo, él entraba y el velo se cerraba, nadie podía ver allí, nadie podía entrar más que él, una vez por año. Después, cuando este hombre presentaba sus sacrificios, presentaba la adoración a Dios, salía y el pueblo estaba ahí esperando a ver si había recibido palabra de Dios. ¿Se recuerdan del papá de Juan el Bautista? ¿Cuál era su nombre? ¿Alguien recuerda el nombre de Juan, del papá? Zacarías. Zacarías entró, hermanos, pero salió mudo porque allá adentro le dieron una información que él no creyó. Gracias a Dios no cayó, pero quedó mudo. ¿Se recuerdan? Entonces, ese era un evento completamente importante, el entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes salían. Hermanos, Jesús entró en el lugar santísimo con su sangre. Él fue el cordero, él fue el sacerdote, él fue el cordero. Él tomó su sangre, entró en el lugar santísimo, no el lugar santísimo terrenal, amados, no el terrenal, el lugar santísimo celestial. La presencia de Dios, y le presentó la sangre, que fue la que satisfizo la justicia de Dios. Y hermanos, Jesús ya no salió. ¿Me oyeron? Jesús ya no salió. Amén. ¿Qué pasó entonces? Jesús, hermanos, si pudo hacerlo físicamente, entró, hizo hacia el velo, quitó el velo, para que tú y yo tengamos acceso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por su sangre. Gracias, Señor. Él ya no, hermanos, él se presentó al Padre, está a la diestra, pero dejó el camino abierto. Dejó el camino abierto, hermanos. Por el camino, amén, que Él nos abrió. Camino nuevo y vivo. Él quitó la cortina, hermanos. Sí, no, tú dices que se rasgó la física en el templo, pero espiritualmente, hermanos, Jesús la quitó. Ahora todos los creyentes tenemos acceso a Dios, porque todos los creyentes somos sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes de un nuevo pacto. Amén. Estamos entendiendo, hermano. Amén. Estamos entendiendo. Yo les quiero, vamos a concluir aquí, yo les quiero, hermanos, hacer esta invitación. Yo no sé si tú te consideras un sacerdote o no. Tú quizás miras tu vida, la manera que estás en este momento conduciéndote y dices, no, yo no merezco los líderes, los pastores, los más consagrados, los que saben la palabra, pero yo no. Hermano, Dios te incluye a ti. Dios te incluye a ti. Y yo les dije el domingo pasado que íbamos a estar ungiendo a las familias. Y les vamos a ungir mi esposa y yo. Y yo queremos que tomemos esta palabra que el Señor nos ha entregado hoy, que la tomemos, hermanos, como una invitación de que no tenemos que calificar para entrar, hermano. No tenemos que ser de la línea de Leví sacerdotal, no, hermanos. A cada creyente Dios nos ha dado este hermoso privilegio, pero obviamente viene con responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que yo, hermanos, le rindo obediencia al Padre Celestial, que yo crea, que sepa y que crea su palabra. Y hermanos, el acceso está abierto. Vamos a ungirles, hermanos. Vamos a orar primero y luego vamos a ungirles. Y esa es la manera que mi esposo y yo queremos hacer la unción. Queremos hacerlo, hermanos, de esta forma.